Y desde la Iglesia Manantial de Vida para las Naciones, una bendición el estar contigo como cada lunes que Dios nos permite el poder compartir contigo la palabra que nos provee para poder proclamarla por medio de este medio que es el Internet, el Facebook Live y el YouTube Live. Una bendición nuevamente que Dios nos da, y pues gracias por estar aquí conectado con nosotros para que el Señor pues nos bendiga tanto a ti como a mí por medio de su palabra el día de hoy. Pero antes de comenzar, como cada oportunidad que tenemos de poder compartir esta palabra aquí en este programa llamado En Intimidad con Dios, vamos a hacer una oración como usualmente lo hacemos. O vamos a orar. Padre, te damos gloria, honra y alabanza, y gracias, Señor eterno, por esta bendición que nos das, poderoso, de poder conectarnos, Señor Santo, a través de los medios, Señor eterno. Favorécenos, bendícenos, poderoso Señor eterno, para que tu palabra pueda fluir libremente, Señor Santo, y podamos proclamar tu palabra el día de hoy, el consejo que tienes para nosotros, para tu pueblo. Dios mío, cual te pido bendigas y seas tú, Dios mío, quien provea esta palabra, Señor Santo, sin límites. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido, Señor. Amén, amén y amén. Hoy tenemos un título, el cual se titula Dios ama al pecador o a los pecadores, pero aborrece el pecado. Palabra fuerte decir aborrece, pero hay mucha razón por parte de Dios para aborrecer el pecado. Imagínate que tú con mucha delicadeza haces algo, lo formas, lo construyes, lo edificas, y de repente por una acción de malicia se viene abajo. Entonces eso te causa molestia, ¿no? Te va a causar molestia el hecho de que algo haya destruido lo que tú creaste, lo que tú hiciste, lo que tú formaste, lo que tú construiste. Bueno, el pecado, eso es lo que ha hecho. Dice la Escritura que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días, pero también creó al hombre y la mujer. Y en el 7º día el Señor, dice la Escritura, que reposó, pero después puso al hombre y a la mujer en un jardín, en el Edén, en el cual Dios plantó todo árbol bueno, para que el hombre comiese de ahí, los animales que también estaban ahí, ¿verdad? También comiesen de lo que Él les proveía. Y la intención de Dios era de que el hombre y la mujer pues vivieran para siempre. Sin embargo, ¿verdad? Entró el pecado, entró la malicia al corazón del hombre y desobedeció, y por el pecado pues fue maldecido el hombre, fue maldecida la mujer, fue maldecida la creación misma. Entonces, por eso de ahí el hecho de que Dios aborrece el pecado, porque el pecado destruye, el pecado mata, el pecado maldice. Entonces, cuando hablamos de las personas, hablamos del hombre y de la mujer que Dios creó, al hombre y a la mujer Dios los ama profundamente. Pero el pecado que destruye al hombre es lo que Dios aborrece. Buen ejemplo para ti, para mí. Dios nos llama a amar, nos invita a amar, nos manda también a amar, porque es un deleite amar a las personas. Pero también nos llama, en cierto sentido, a aborrecer el pecado, porque el pecado es el que destruye nuestras vidas. Tiene razón Dios en amarnos a nosotros, aunque seamos pecadores, porque Dios es amor, pero a la vez en aborrecer el pecado, porque el pecado ha destruido a su creación. De aquí partimos entonces, y quiero leerte un texto de la Biblia muy conocido, que nos va a hablar el Señor sobre ese amor entrañable que tiene por nosotros, ese amor profundo, ese amor real que Él tiene, y que es un amor verdadero, es un amor único, es un amor perdurable. Dice la palabra del Señor que Dios es amor. Dios es amor. Dios no puede odiar a nadie. Dios no tiene odio en su corazón hacia nadie.
aún hacia el ser más villano que haya existido, que es el diablo. Aún yo no creo que al diablo el Señor lo aborrezca. Aborrece lo que el diablo se ha convertido, lo que el diablo hace, pero en sí Él no aborrece a ningún ser viviente que Él mismo le ha dado vida. Entonces, vamos a leer aquí en San Juan capítulo 3 y vamos a leer nada más algunos versículos del verso 16 al 21, este texto que es muy conocido. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús en San Juan capítulo 3, verso 16 al 21. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a pararnos aquí. Fíjate lo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y el mundo somos nosotros, somos los que vivimos, los que habitamos en este planeta. De tal manera. ¿Por qué de tal manera? Porque ¿quién es o qué es el hombre para que Dios tenga compasión de él cuando el hombre por naturaleza es malicioso, pecador, traicionero, incrédulo? Oh, y qué sé yo, cuántas más cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese amor? Porque Dios es amor. Porque a pesar de seas como seas o hayas hecho lo que hayas hecho, Dios sigue teniendo amor por ti. Sigue teniendo compasión, misericordia, que es amor por ti. Dios no cambia jamás. Dios siempre te va a amar. Puede ser que tú te sientas que has cometido cosas horribles en tu vida y que no eres digno de ser amado. Sí, ni tú ni yo somos dignos de ser amados porque somos malos. Pero sin embargo, Él nos ama. Él se dobla por nosotros y nos ama. Por eso es que la Escritura dice que podrá abandonarte tu madre, pero Dios jamás. Jamás. Y eso es lo que deberías de llevarte en tu corazón. De que independientemente de lo que vivas, de lo que estés pasando, de lo que hayas hecho, Dios te sigue amando. Si en algún momento tú pensaste que Dios no te amaba, ese fue el diablo quien te dijo eso. El diablo es mentiroso y padre de mentira. Ha sido un mentiroso desde el principio de la creación. A ese no le creas nada. El diablo es un mentiroso. Pero Dios es verdadero. Y cuando dice que Él te ama, en verdad te ama. Por eso la Escritura aquí nos dice, porque de tal manera amó Dios a los hombres y mujeres de este mundo, a pesar de ser como el hombre y la mujer es. Y claro que no hay mucho que ponerle de inteligencia a eso para darse cuenta de que el hombre y la mujer de este mundo somos malos. Y sin embargo, porque Dios es bueno, Él nos sigue amando. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo el unigénito. Lo ha dado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No solamente nos amó, sino que nos amó para un propósito, para salvarnos. ¿Y de qué manera nos iba a salvar? A través del sacrificio de su Hijo, que lo dio por amor a nosotros. Aquel que desde un principio había estado con Dios por siempre, fue revelado y se reveló como un cordero, como sacrificio, como un sacrificio santo y puro para que nuestros pecados fuesen redimidos o fuesen perdonados o fuesen limpiados. Porque de tal manera Dios nos amó, nos dio a su Hijo Jesucristo, el unigénito, que viene de Él directamente, el unigénito, para que todo aquel que en Él cree. ¿Para quién? Para todo aquel que en Él cree, en el Hijo de Dios, en Jesús. Y vamos a estar hablando un poquito sobre qué es lo que quiere decir creer en Dios, creer en el Hijo de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
el propósito del amor de Dios es que seamos salvos por medio de su Hijo Jesucristo al creer nosotros en Él y tener una vida eterna y no perdernos en el castigo eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. Dios lo preparó para ellos, no para nosotros. Para nosotros nos preparó una salvación por medio de su Hijo. Entonces, de tal manera Dios te amó, de tal manera Dios te amó. Es increíble mirar cómo la gente no puede captar, no puede entender el gran amor que Dios tiene por nosotros y la gran intención y el deseo y la pasión que tiene para salvarnos y liberarnos de este pecado que nos asedia, que nos maldice, que nos mata, que nos destruye, que nos roba, que nos quita. Porque el pecado siempre te va a hacer mal en tu vida. Así que nuevamente, porque de tal manera te amó Dios, no lo olvides. Predica esta palabra. Si tú ya lo has recibido, si tú ya lo has creído, si tú vives en esta fe preciosa, dile al mundo lo que Dios hizo por medio de Cristo. ¿Qué hizo? Amarnos. Amarnos. Hay mucha gente allá afuera que no tiene dirección en su vida. Hay mucha gente allá afuera que está perdida. Hay mucha gente allá afuera que está enviciada. Hay mucha gente allá afuera que vive en ignorancia de este amor de Dios. Y a lo mejor piensan que Dios no los ama. Por eso es de que se pierden. Por eso es de que se tiran en la vida. Pero hace falta un valiente, un hombre, una mujer de Dios que les lleve esa palabra y les declare que Dios les ama. Y que el propósito de ese amor es que Jesucristo fue enviado y lo que tenemos que hacer es nada más creer en ese gran Hijo de Dios. Creer en Él. Y ahorita vamos a ver qué es lo que es creer. Recibirlo. Para que no se pierdan y tengan una vida eterna. Porque triste es vivir una vida perdida aquí y después vivir una vida perdida en la eternidad. Sigue diciendo la Escritura con respecto al amor que Dios le tiene al pecador y cómo Él aborrece el pecado destruyéndolo, en este caso por el sacrificio de Jesús. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no envió a su Hijo Jesucristo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Muchas veces podemos pensar que Cristo ha venido para hacer justicia con nuestras vidas. Bueno, déjame te digo una cosa. Aquí dice que lo envió, no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo, para que el mundo sea salvo por Él. Pero una vez Él va a juzgar al mundo. No ahora, no en esta venida, sino en la otra. Porque va a volver a venir. Pero ya va a venir a hacerle juicio al mundo. Pero en esta primera venida que vino y que hasta el día de hoy sigue vigente, la razón por la cual vino fue para salvarnos, no para condenarnos. No hay ninguna condenación para aquel que cree en Jesús. No hay ninguna condenación para aquel que se arrepiente y cree y recibe a Jesús como su Salvador. No hay ninguna condenación para aquel que camina siguiendo ahora los pasos, escuchando y recibiendo la palabra y el consejo y la dirección que el Señor Jesús le ha dado en esta salvación preciosa. No hay ninguna condenación, porque Cristo no vino a condenar al mundo en esta primera venida. Después vendrá a ser el juicio, pero no ahora. Por eso es de que ahorita tú y yo tenemos el privilegio y la bendición de poder hablar de esta palabra, de poder llevársela a aquellos quienes no la han recibido. Quizá algunos no querrán, pero para eso tienes la oración. Por eso te preparas tú en oración para que Dios prepare el sazón, los tiempos, para que tú puedas llegar y llevarle la palabra a esas personas. Algunos te escucharán, algunos no, pero tú y yo tenemos que seguir haciendo lo mismo. Llevarles esta palabra de que el Señor no envía a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvarlo. Después sigue diciendo, versículo 18, el que en Él cree, el que cree en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído
en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nuevamente, el que cree en Jesús no es condenado, pero el que no ha creído en Él, pero el que no cree, ya ha sido condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, para que la gente crea, se le tiene que llevar el Evangelio. Para que tú y yo creamos, necesitamos escuchar primero de esa salvación. Porque de otra manera, ¿cómo vamos a creer si nadie nos hubiera hablado de esta salvación? Así también tú y yo tenemos la obligación espiritual de llevarle el Evangelio a las personas a las cuales nosotros conocemos, o quizá hasta extraños, que debería de ser que es para todos, y hacerles saber que el que cree en Cristo ya no es condenado, y hacerles saber también que el que no ha creído o el que no cree en Cristo ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no creyó en la obra que Dios hizo, no creyó en el unigénito Hijo de Dios, no creyó en el Hijo de Dios que llevó su vida hasta el sacrificio en la cruz, y en la cruz hasta la muerte, y después Dios lo resucitó al tercer día. Por no haber creído en eso, ya ha sido condenado. Vamos a ver qué nos sigue diciendo la Escritura aquí. Dice, y esta es la condenación, porque esa es una muy buena pregunta, pero ¿cuál es la condenación? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esta es la condenación. La condenación es que la luz vino al mundo, Jesús vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas, que les van a traer una repercusión por amar esas tinieblas y andar en ellas. Dice, porque amaron más las tinieblas, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esto es algo interesante aquí. ¿Por qué la gente, por qué el hombre común no amó a la luz, no creyó en la luz, no creyó en el Hijo de Dios? Aquí nos está diciendo, porque amaron más las tinieblas, las obras de las tinieblas. ¿Y cuáles son las obras de las tinieblas? Pues las obras de la carne, las obras que hacemos, que precisamente Dios nos dice que no hagamos, que huyamos de ellas. Simplemente el pecado. Se amó más al pecado que al Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que amaste más el pecado. Por eso fuiste condenado. No está que hablando del castigo, está hablando de la condenación. Fuiste condenado porque amaste más las tinieblas, amaste más el pecado, y no amaste al Hijo de Dios porque no creíste en Él, no le recibiste. Y después de esta condenación viene el castigo. ¿Cuál es el castigo? Esa separación en la cual están todos aquellos allá en el infierno, en el lugar que Dios preparó para el diablo y sus ángeles. Ahí caerán todos aquellos quienes no creyeron en el Hijo de Dios. En otras palabras, tu amor por el pecado no te dejó creer en el Hijo de Dios. Y por no haber creído en el Hijo de Dios, no eres salvo. Entonces todo parte por el amor al pecado, por el amor a las obras malas. Dirás tú, yo no lo amo, pero si lo practicas, ¿qué diferencia hay? Si vives en eso, ¿qué diferencia hay? Por eso el título que tenemos el día de hoy. Dios ama a los pecadores, ama al hombre y a la mujer. Por eso envió a su Hijo para que ellos fuesen salvos, en este caso nosotros, y aborrece al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado te trae maldición, el pecado destruye al hombre, el pecado le siembra incredulidad al corazón del hombre para que no crea en Dios. ¿El amor qué? Al pecado. Por eso Dios aborrece el pecado. Y lo que tú y yo debemos hacer es hacer lo mismo. Es cierto, en el pasado fuiste un pecador. Es cierto, en el pasado cometiste quizás grandes errores. Ya te arrepentiste, ya quedó atrás. No lo vuelvas a hacer. No te quedes estancado en ese lugar. No practiques el pecado.
porque de otra manera amas al pecado y no amas a aquel que murió, quien murió por ti en la cruz para que fueses salvo. Entonces el hombre que se pierde, el hombre de perdición, se perdió porque amó al pecado, porque practicó el pecado, porque no se apartó del pecado toda su vida, a pesar de que se le llevó el mensaje, se le llevó la palabra de que el Hijo de Dios había sido enviado a este mundo para no condenarlo, sino para salvarlo. A pesar de que se le dio ese evangelio, no lo creyó, porque siguió amando el pecado. Es triste, porque déjame te digo una cosa, el pecado a uno lo ciega. El pecado te ciega completamente. Te tapa tus oídos para que no escuches y te ciega tus ojos para que no veas. Y puedes caminar toda tu vida practicando el pecado y no te das cuenta. Huye de él. Huye de él. Huye del pecado. Aborrece el pecado y ama a tu prójimo. Porque eso es algo también que nos enseña el Señor en este título. Hay que aborrecer el pecado, pero hay que amar a nuestro prójimo independientemente de que sea un pecador. Y nosotros apartarnos del pecado. Apartarnos de él. Sigue diciendo aquí en el versículo que sigue. Dice 20, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque para que sus obras no sean reprendidas. Hay mucha gente que no se quiere acercar a la iglesia cuando los invitas. Dice, no, es que si yo empiezo a ir a la iglesia, pues voy a tener que dejar ciertas cosas que no quiero dejar. Nuevamente, el amor al pecado, el amor a las tinieblas. Y porque tú no puedes amar a Dios y al pecado a la vez. La cosa es de esta manera según lo que estamos mirando. Amas a uno y aborreces al otro. O amas al otro y aborreces a uno. O sea, de una manera más clara. Al pecado aborreces y amas a Dios. Al pecado amas y aborreces a Dios. Nada más así trabaja. Así como lo presenta el Señor Jesús. Entonces, tener cuidado de no practicar el pecado. Tener cuidado de no ser partícipes de prácticas pecaminosas, incluso con personas a las cuales tú conoces. Orgías, y cuando estoy hablando de orgías no me estoy refiriendo a lo sexual, que claro, eso también es pecado. Me estoy refiriendo a hacer cosas juntos que desagradan, que es pecado, que es malo ante los ojos de Dios. Evita eso. Mantente en santidad. Santifícate siempre. Guárdate ante los ojos de Dios. No te dejes llevar por lo que todos los demás hacen. Un momento de libertinaje te puede acarrear muchas consecuencias, quizás hasta para toda la vida. Apártate del pecado, aborrece el pecado. Ama a tu semejante llevándole la palabra y viviendo una vida de luz, con un testimonio, ¿verdad?, de luz ante ellos, amándoles y sirviéndoles y llevándoles también la palabra. Que eso es bien importante. Versículo 21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas por Dios. Déjame te cuento aquí algo, en este último versículo. Dice que aquel que practica, más el que practica la verdad. ¿Te acuerdas que te dije al principio, en el primer versículo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo el unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Te dije que íbamos a hablar un poco de lo que es creer. Claramente, al final, en este versículo, la Escritura nos dice, mas el que practica la verdad viene a la luz. Creer en Jesús es practicar lo que Jesús nos enseñó, o lo que Jesús nos enseña. Mejor hablarlo en presente y no en pasado. Lo que Jesús nos enseña y nos muestra a través de su propio testimonio. Practicar la verdad es seguir los pasos de Jesús. Practicar la verdad es oír la palabra de Jesús, la voz de Jesús en tu
espíritu y a través de su palabra. Practicar la palabra es hacer la voluntad de Dios. Practicar la verdad es caminar en justicia, es caminar en verdad, es caminar en amor, es caminar en santidad, es caminar en honestidad, es caminar en respeto, es caminar en solidaridad, es caminar en fidelidad, caminar en lealtad, caminar en perdonar. Eso es caminar en la verdad. Creer en Jesús es practicar las cosas de Jesús, porque hay que dejarnos de cosas. Hay gente que dice que cree en Jesús, pero ama el pecado, porque practica el pecado y no practica la verdad. Entonces, cuando dice que cree en Jesús, en realidad es un mentiroso, porque con su boca confiesa una cosa, pero con sus hechos hace otras. Todos resbalamos, hermanos. Todos resbalamos. Déjame te digo una cosa. Si tú tienes una imagen de los pastores, de los apóstoles, porque hay de títulos, ¿verdad? O de los líderes, sean hombres o mujeres, si tú tienes una imagen grande de ellos, te equivocas. Todos somos iguales, somos hombres y mujeres. Todos nos resbalamos, todos cometemos errores. Y una responsabilidad que tiene el líder de Dios es hacerle ver a la congregación, al pueblo de Dios, que Él es igual que ellos. Él puede ser tan vulnerable como ellos lo son, como las ovejas. Todos resbalamos, todos. Ningún título te guarda para que no seas tocado por la carne o por el pecado o por el diablo. No, ningún título, por muy grande que sea. Esos nada más son títulos. Pero todos resbalamos. Mi punto es este. Todos resbalamos. Si resbalaste, levántate. Pero no practiques el pecado. No practiques la incredulidad. No practiques lo que el enemigo o que lo que tu carne quiere que hagas. No practiques el pecado. Si te resbalaste, levántate. Pide perdón. Si tienes que pedirle perdón a una persona o a personas, pídeselas. Pero tú sigue caminando. Tú sigue creyendo, practicando la verdad. Porque el que cree en Cristo Jesús, practica la verdad. El que no cree en Cristo Jesús, practica el pecado. Ama más las tinieblas que la verdad y no quiere ser reprendido, como dice aquí la Escritura. Medita en estas cosas. Medita en el hecho de que creer en Jesús es una responsabilidad de practicar algo, de cotidianamente hacer algo. Llegas a tu trabajo, llega con un espíritu de practicar la verdad ahí, con tus compañeros. Aunque estén llenos del diablo, como tú quieras decirlo, bien enojados, bien molestos, tú sigue practicando lo que Cristo te enseñó a practicar. La paciencia quizá. Independientemente de lo que se requiera, el Espíritu de Dios te lo va a dar siempre y cuando tú tengas la voluntad de practicarlo y de hacerlo. En tu casa, en tu hogar, con tu pareja, con tus hijos, en la escuela, en tus estudios, en la iglesia, con tus familiares, en todas partes. Creer en Jesús es practicar la verdad. Entonces, porque Dios nos amó y aborreció el pecado, nosotros vamos a practicar la verdad y amar la verdad y aborrecer el pecado huyendo de él, sabiendo el gran daño que el pecado ya nos ha hecho a nosotros los seres humanos. Ya nos ha hecho mucho daño. Hasta que un día Dios acabe con todo y termine con todo y los redimidos sean exaltados y los que no creyeron sean enviados al castigo eterno. Si has creído en Cristo, practica la verdad. Esa es tu mejor carta de presentación, de que tú practicas la verdad y en la verdad estás. Haz eso y Dios te va a bendecir siempre. Vamos a orar. Padre, te doy gloria, honra y alabanza y gracias por este tiempo, Señor eterno, que nos has dado. Gracias por bendecirnos, Señor Santo.
Gracias por hablarnos, Señor eterno. Yo te pido, te ruego, Dios mío, que bendigas a tus hijos y tus hijas quienes, Dios mío, se conectaron con nosotros el día de hoy. Bendícelos, levántalos, Padre mío. Si resbalaron, si en este momento se sienten ellos decaídos, desanimados, Padre, tócalos, te pido en el nombre de Jesús. Tócales su corazón, Dios mío. Inspíralos a levantarse, Dios eterno, y poder acercarse al trono de tu gracia. Porque desde un principio de este estudio miramos y supimos que tú eres amor. Y sabemos que tu amor es más grande que el resbalón que nosotros cometimos. Padre, perdona a tu pueblo, aviva a tu pueblo, levanta a tu pueblo, guía a tu pueblo, transforma a tu pueblo, fortalece a tu pueblo, Señor Santo, con tu presencia, con tu palabra, con tu bien. Padre, si hay personas, Dios eterno, que en este momento están tomando la decisión de apartarse del pecado, de practicar el pecado, yo te pido en el nombre de Jesús que los toques también. Y si tú haces esa decisión el día de hoy, yo quiero que repitas después de mí esto. Señor Jesús, hoy me arrepiento de todos los pecados que he hecho. Hoy me arrepiento de haber practicado el pecado toda mi vida. Hoy te entrego mi vida a ti. Hoy tomo la decisión de practicar tu verdad, de creer en ti, de recibirte como mi Señor y Salvador, y de practicar nuevamente tu verdad y caminar contigo para siempre. Recíbeme, pues yo te abro mi corazón para que lo llenes de ti. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, bendice Dios Todopoderoso aquel que confesó estas palabras. Glorifícate, bendice su vida. Te pido también, Señor, por los enfermos, tócalos, sánalos, Señor Santo. Glorifícate, restáuralos, bendícelos, sana toda enfermedad, Dios mío. Padre, sana a aquellos quienes están padeciendo de problemas, Señor, en su garganta, Señor eterno, de gripa, Dios mío, de esta gripa, de esta plaga que está el día de hoy. Tócalos en el nombre de Jesús y restáuralos y destruye esos virus, Dios mío, de sus vidas. Te pido que sanes a tu pueblo de toda enfermedad. Todo aquel que está en este momento orando, Dios mío, conmigo, tócalo en el nombre de Jesús y restáuralo y glorifícate ahí en su vida, Padre. Bendícenos, Señor eterno. En el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos estas cosas. Amén, amén y amén. Una bendición nuevamente el haber estado contigo, hermano, hermana, amigo, amiga. Esperamos en Dios volvernos a ver la semana que viene, el próximo lunes a la misma hora. Por lo demás, visítanos ahí en nuestra página. Dios siempre tiene una palabra fresca para su pueblo. Visítanos, mándanos el friend request para que te aceptemos con mucho gusto y puedas tú ser bendecido así como Dios nos bendice. Conéctate con nosotros también no solamente los lunes, sino también los viernes a las 7 de la noche, donde ya el servicio está en progreso, pero cuando nos conectamos entramos directamente a la oración y después a la palabra. Lo mismo el domingo, que Dios también tiene bendición para tu vida. Por lo demás, que Dios te bendiga, que Dios te prospere. Si estás en esta área, visítanos. Nuestros servicios los tenemos los martes, estudio bíblico a las 6 de la tarde, los viernes a las 6 de la tarde, servicio de adoración, los domingos también al mediodía, a las 12, para que nos visites. Por lo demás, nuevamente, que Dios te bendiga, que Dios te prospere y recuerda que con Cristo todas las cosas son posibles. Soy el pastor Juan Carlos Tara, desde la iglesia Manantial de Vida para las Naciones. Hasta la próxima. Bye bye.